Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. El desastre del pasado 24 de julio de 2021 en el lindero poniente de la ciudad, donde se desbordan arroyos provenientes del bosque La Primavera, que anegaron hasta 6 centenares de fincas de 19 asentamientos humanos de Zapopan, enclavados en territorios del antiguo ejido Santana Tepetitlán, no es obra de la casualidad. Más allá de que las lluvias en la parte alta del área natural protegida alcanzaron 40 milímetros de altura, según los datos del organismo público descentralizado, lo que la califica como una tormenta de alta intensidad, y de que esta precipitación afectó la zona de Canoas, donde hubo un devastador incendio de copa en abril pasado, que de forma temporal eliminó en gran medida la capacidad de recarga de agua al subsuelo por parte del ecosistema, y es causa directa de que la mayor parte de ese gran volumen corriera ladera abajo. El crimen no carece de culpables en la esfera política. El territorio a donde descargó la corriente superficial por el llamado arroyo seco, nunca fue más irónica la toponimia, ha sido urbanizado de manera irregular en los últimos 13 años, lo que ha implicado que se invada la red hidrográfica con rellenos precarios de escombro y basura, y que se construyan encima viviendas con técnicas defectuosas. En realidad, nadie se puede llamar sorprendido. Es una larga historia de omisiones por parte de los 3 niveles de gobierno, desde que el ejido logró judicialmente retirar sus tierras boscosas del polígono protegido desde el año 1980. De 580 a 640 hectáreas han sido entregadas a la especulación irregular a partir de 2008. En una primera instancia, la defectuosa defensa legal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas derivó en que el Poder Judicial de la Federación retirara el régimen de protección de ese bosque de pino y encino, que inmediatamente se incorporó al mercado negro de la tierra urbana. En la última medición de la invasión realizada por la Dirección del Área Protegida, que data del año 2019, se señalaron 28 hectáreas de asentamientos humanos irregulares por encima del antiguo bosque, pero cuyo impacto abarca todo el territorio, incluso hacia el interior de la reserva protegida, dado que ese borde del bosque ha sido fuente frecuente de deforestación hormiga y de incendios forestales devastadores, como el del año 2012, cuando más de 8,000 hectáreas padecieron el fuego nacido de una actividad ilegal en el fraccionamiento El Tizate. La omisión en aplicar las leyes de desarrollo urbano corresponde esencialmente al Ayuntamiento de Zapopan, donde las constantes alertas de ejidatarios, activistas y funcionarios no han generado una acción decidida de la autoridad. Lo subraya uno de los líderes más añejos del ejido, don Tranquilino Flores Aguilar, quien lleva la mitad de sus 75 años de vida en la lucha desventajosa contra los intereses inmobiliarios que han dejado el ejido de sus padres al borde de desaparecer. Aquí la vida del pueblo fue el monte, leña, carbón, ocote, palos para casa, que fueron los murillos, taburetes para las sillas, como la desgracia esa, de tule, tejidas de tule. En la siembra, esa fue la vida de aquí del pueblo. Había muy buena producción de maíz, ¿verdad? Había mucho maíz. Mucho producto de maíz, mucha producción. Vivían todos de eso. Sí, el pueblo así fue, esa fue la vida. ¿Y cuándo se les acercó a la ciudad? Pues, ¿qué sería en el 80? Bueno, la primera expropiación es el 76, ¿no? La de Paseos del Sol. Porque entonces el ejido llegaba hasta más allá del periférico, ¿no? Esa fue las invasiones que nos hizo Corea. Sí. Primeramente, Paseos del Sol. Paseos del Sol. ¿Y cómo fue? Fue Coret, fue el gobierno municipal de Zapopan, pero también había mucha gente dedicada al negocio de tráfico de terrenos, ¿no? Bueno, en esta situación se emprestaron las autoridades, primeramente. Intervinieron para que tomaron como invasión todo el Paseo del Sol. Con eso empezaron. Y ahí se vino haciendo más expropiaciones, Corea. Hicieron
agarraron una invasión de una parte de terreno, pero dijeron aquí no nos es acá, ¿eh? Y es lo que vinieron haciendo, carcomiendo al ejido. El investigador de la Universidad de Guadalajara, Arturo Curiel Ballesteros, destaca las dos vertientes de causalidad que generan el desastre, lo ambiental y lo político. Estamos hablando de determinantes, hay una determinante ambiental y hay una determinante política. En el caso de la determinante ambiental es la afectación en la cuenca, pues hay que recordar que el bosque de la primavera es un parqueaguas de alrededor de 4 o 5 microcuencas. Entonces, una de ellas es hacia la que va a esta zona, ¿no? Entonces, podemos decir que esa parte es una determinante de carácter ambiental, o sea, la alteración de la capacidad que tiene el bosque de absorber agua, que inclusive hemos estado midiendo localmente, durante años estuvimos estableciendo los tubos correntida ahí, y por eso podemos hablar de estos datos, porque hemos generado modelos para el área. Pero también efectivamente hay una determinante de carácter político, porque en términos de riesgos, una cosa es que se genere una amenaza, en este caso la amenaza que ocasionó o que detonó el incendio de generar avenidas máximas, y otra cosa es la exposición de las personas que van a recibir eso. Entonces, es decir, lógicamente que si se hubiera hecho caso desde el 89 la propuesta de crear una zona de amortiguamiento, pues la avenida pudo haber venido y el propio bosque con el suelo en el valle ya podía haber almacenado esto, pero no sucedió así. O sea, es decir, entonces eso del cambio de uso del suelo, pues es una determinante política que está relacionada a la parte también de la desgracia. Es decir, quien facilitó la parte del establecimiento de estas colonias, pues también esto implica una condición de una generación de una condición de riesgo, ¿no? Hablando ya de quienes están expuestos y quienes se vuelven vulnerables también por una falta de información. Entonces, podemos decir que en este caso sí hay dos determinantes, la determinante de carácter ambiental y la determinante de carácter político, sin lugar a dudas. Ahora, es imposible olvidar que apenas hace alrededor de 13 años un colegiado determinó que la zona impactada en buena medida quedara fuera del polígono del bosque. Es una noticia que recuerdo muy bien que le hemos comentado durante años. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas se comprometió a buscar que no fuera alterada la zona y que se reintegrara al polígono protegido, pero pues no ha pasado nada desde entonces y se ha estado urbanizando de forma caótica. Sí, precisamente por eso no se le podemos atribuir ni a las lluvias ni al bosque, eso se atribuye a la parte de una determinante ambiental y que prácticamente es una de las amenazas a la biodiversidad que se han venido presentando, ¿no? Es decir, la parte no solamente ya del cumplimiento del decreto, del cumplimiento de una estrategia de protección a una área de estas características, sino aparte el eliminar el decreto y el no regular, no tener una condición para poder prevenir precisamente esto. Entonces, lo que hemos estado viendo, incluyendo esto, pues es vamos a decir, la construcción social del desastre, ¿no? Es decir, eso es lo que estamos, o sea, es un ejemplo de algo que estamos construyendo. Nosotros estamos construyendo los desastres a partir de este tipo de decisiones que se han venido presentando, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, por eso menciono la importancia de la determinante política de este desastre. Héctor Castañón, experto en desarrollo urbano, señala que en la zona afectada se dan todas las agravantes de la marginación social. Las víctimas ni siquiera están visibilizadas para los políticos. Yo creo que se explica por varias razones, ¿no? Una de ellas es la marginación que existe en la zona, pues es exclusión, ¿no? Es deliberada omisión de actores, de ciudadanos, de habitantes que tienen muchas carencias, pero no tienen, digamos, capacidad de incidencia, de gestión, de cabildeo, no aportan, digamos, en el sentido de los proyectos de inversión, de los proyectos electorales. Entonces sí es muy claro que se ignora el estado de estas poblaciones, ¿no? Entonces eso pues ha sido como una de las razones, ¿no? Otra de las razones pues es justo esta, no es que no existan instrumentos, sino es que no se aplican, ¿no? Y justamente no se aplican por no afectar los intereses del desarrollo, ¿no?
justamente dejan en manos de los mercados informales algo que tendría que regularse formalmente por las autoridades, ¿no? Entonces, pues sí, nuevamente no es falta de capacidad, sino es falta de interés y, digamos, una complicidad con muchos procesos que se están dando ahí, que generan un cierto tipo de orden, ¿no? Sin embargo, no un orden capaz de responder a eventos climáticos o a impactos económicos como el que vivimos en la pandemia o a otro tipo de cuestiones de desarrollo urbano. Nos encontramos en el potrero de Las Lomas, que es parte del ejido de Santana Tepetitlán, en la parte sur de Zapopan. En el año 2009, un tribunal colegiado confirmó una sentencia de un juzgado de distrito por la cual este territorio, que evidentemente usted puede apreciar, formaba parte del bosque La Primavera, era parte del polígono protegido, pues era desincorporado de este polígono protegido en 1980. Las consecuencias están a la vista. Usted puede apreciar la invasión tan importante de fincas de manera irregular de este territorio, que suben hasta la parte alta del Cerro del Chapulín y que evidentemente pues se va registrando a lo largo de esta barranca, que bueno, si nos vamos dando poco a poco el recorrido, usted podrá apreciar que estamos a la orilla justamente de una zona que está siendo rellenada con materiales, con escombro, con basura, justamente porque se sigue construyendo un asentamiento irregular en el cual el Ayuntamiento de Zapopan se ha lavado todo el tiempo las manos. ¿Por qué digo esto? Porque Zapopan es responsable de los cambios de uso de suelo en zona urbana, y aquí, si bien es bosque, al desincorporarse del área natural protegida, no hubo intervención ni de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ni tampoco del Ayuntamiento, y es evidente que la ciudad ya llegó, y que la ciudad está cada vez más secuestrando el espacio del bosque. Es muy dramático este tema, usted puede apreciar con mucha claridad toda la basura y el escombro que está rellenando esta barranca, que el objetivo, la intención es que esta zona del bosque, que usted puede ver las arboledas del otro lado, pues sea rellenada completamente para que siga el asentamiento bajando por la barranca y se dé la conexión completa con el resto de la ciudad hacia abajo. O sea, aquí es más que claro por qué ocurrió el accidente de este mes de julio. Es más que claro porque es evidente que el espacio de la barranca, que es un arroyo a final de cuentas de temporal, pues no tuvo el agua que llovió en la parte alta, no tuvo manera de salir con la anchura suficiente y fue arrastrando además estos materiales de relleno y provocó que esta parte baja pues se diera el proceso de desastre que llevó a que cientos de casas fueran afectadas. No estamos hablando de casas que están ubicadas lejos de la servidumbre, estamos hablando, y usted lo puede apreciar acá viendo hacia abajo, cómo sobre la propia barranca pues se están construyendo calles, hay casas, hay infraestructura. Es evidente que aquí hay mucha omisión de la autoridad municipal, de la autoridad estatal, de la autoridad federal, y pues esto ha terminado en derivar en este gran problema que es pues la zona urbana irregular que colinda con el bosque La Primavera. Es urgente pues que haya un proceso de discusión de quién se va a hacer responsable, y sobre todo que aquí no demanda solamente que lo que se preserva quede protegido, también se demanda que se genere infraestructura y que se liberen los servidumbres de arroyos si se quiere evitar a futuro más desastres. La lluvia, me dicen los colonos, la lluvia que ocurrió, que provocó esto, fue una lluvia bastante normal en la parte alta, pero esto significa que cuando se mezclan el proceso de un incendio tan grande como el que ocurrió hace 3 meses en la zona, con una lluvia que no es necesariamente muy intensa y con un territorio torturado por esta modificación, pues van a ocurrir este tipo de desastres.
El 27 de junio de 2008, el primer tribunal colegiado del Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, determinó en la revisión 465/2007 del juicio de amparo 413/2001 que hasta 584 hectáreas, en realidad poco más de 552 hectáreas, de la primera ampliación del ejido Santa Ana Tepetitlán Zapopan, enclavadas en esta serranía, ya no formaban parte de la reserva ecológica más importante de la región metropolitana de Guadalajara. En la última revisión, esto significa que las invasiones al antiguo polígono en este extremo oriente del área protegida alcanza 7.41 hectáreas en la zona del Coli y 20.5 hectáreas en la de Santa Ana Tepetitlán. Otras invasiones por asentamientos irregulares al bosque son Rancho La Cebada, 8.05 hectáreas, Colonia López Mateos, 2.90 hectáreas, Centripostes, 1.83 hectáreas, Asentamiento Picnic, 1.24 hectáreas, ya legalizado. La Venta del Astillero, 15.04 hectáreas. Pinar de la Venta, 1 hectárea. Mesa del Burro, 1.3 hectáreas. Los Robles de Tala, 20.92 hectáreas. Durante 3 décadas, la tierra de Santa Ana Tepetitlán ha subsidiado un fracaso del Estado mexicano: proveer vivienda accesible a las clases populares. El proceso ilegal ha implicado el atropellamiento de derechos. Los miembros de este pueblo indígena de traza colonial, conocido antes como Santa Ana de los Negros, fueron sus víctimas. Desde hace varios años, y principalmente desde el 95, hemos venido señalando que la Casa Ejidal fue secuestrada. Fue secuestrada por la parte jurídica, ya que a los comisariados ejidales que han puesto dentro de ella, pues no son ni siquiera ejidatarios. Ha habido hasta empresarios como comisariados ejidales, y pues lógico que ellos no van a buscar el interés del ejidatario, mucho menos de un ciudadano que está con todo el ánimo de vivir en alguna zona. Entonces, con ayuda del Ayuntamiento de Zapopan y el gobierno del Estado y otras autoridades, pues han venido a perjudicar no nada más a las zonas de abajo, sino también a los que aquí habitan. Han permitido que estas zonas, los cauces de río, se rellenen y en ellos mismos puedan edificar los colonos. Posteriormente, ya por mantener el poder el candidato, los gobernadores o presidentes municipales, pues los dotan de servicios de lo más corriente, porque como ahorita estamos viendo aquí un cableado que ya va con las intenciones de tener luz en esta zona. Ya en próximas elecciones pues van a utilizar al ciudadano y a prometerle el sol y las estrellas. Les van a prometer que van a poner todos los servicios, que es una cosa muy difícil, porque además de costosos, pues lógico que son en un área que no se debe de construir. Cuando menos la ley federal así lo contempla, por ser bosque. Y ahora lo que ha sucedido en estos días, pues hemos visto que el agua arrasa con todo lo que se atraviesa, pero es por esta zona, por esta forma de echar escombros y rellenar. Los cauces normales eran muy amplios y la gente fue rellenando y en ella edificando. Entonces, la parte donde baja el agua, pues lógico que está muy débil la tierra y se desprende muy fácil, llevándose a todo basura y todo lo que hay. Porque, clarifiquemos algo, esto no es la primera vez que ocurre, esto ocurre de forma muy recurrente, ¿no? Normalmente cada 8 años pasa un incidente como este, cada 8 años. Nosotros a las autoridades les hemos dicho que esos gaviones no van a funcionar, funcionan nada más para un cierto límite, pero
Si vemos el Cerro del Col y el Cerro del Chapulín, todo eso es un arroyo, en el cual debían de construir varios gaviones para irle frenando un tanto el agua, pero además darle mantenimiento. Administración que pasa, administración que deja todo un problema. Esta es una auténtica tierra de nadie. Los ejidatarios disidentes del manejo que le dio el comisariado ejidal durante décadas no ven un solo acto de autoridad tendiente a regular el uso del territorio. Hablemos un poquito del tema de los incendios. Varios incendios surgen de estas invasiones, o sea, la gente de aquí de repente se pone a quemar basura, cables, porque hay robo también, recordemos, robo de cobre, del cableado de electricidad, y a veces eso se pasa hacia el bosque. O sea, esto revela que esta zona nadie se está haciendo responsable de garantizar la regulación de esta zona, ni el ayuntamiento, ni el gobierno del estado, ni el gobierno federal. Ninguna de las tres partes. Es un bosque de la primavera con área protegida, pero a la vez desprotegido porque ninguna autoridad se hace responsable de estar al pendiente de ella. Entonces, los incendios ocurren y van a seguir ocurriendo, pero si el gobierno del estado y el gobierno federal principalmente, que son los que tienen la mayor cantidad de recursos, si no aprovechan esa agua, cuando menos hacer áreas de almacenamiento de agua dentro del bosque, van a seguir ocurriendo estos hechos lamentables. Sí, digo, porque recordemos que hubo una serie de incendios pasada temporada de casi 11,000 hectáreas, y cuando el bosque se incendia, su capacidad para absorber el agua disminuye. Entonces agua llovió allá y se vino para acá, es evidente. Es lógico, sí. Para nosotros el bosque de la primavera siempre ha sido un área de amortiguamiento, de captación de agua, y que nos da muchísimo oxígeno. Nosotros como habitantes de esta zona, como vecinos, pues lógico que estamos muy agradecidos. Lo malo es que estas autoridades han permitido las invasiones y tarde o temprano vamos a tener todavía más incendios si no hay cuidado y más desastres como los ocurridos. Ahora, ustedes como ejidatarios, el grupo de ejidatarios en el que estás tú, se han opuesto a estas invasiones, han interpuesto recursos legales. Platícame cómo les ha ido con los recursos legales, porque han interpuesto muchos amparos y muchos juicios. La autoridad no puede decir que no sabía esto, porque ustedes la han llamado a cuentas ante los tribunales, ¿no? Los juzgados federales han tenido mucho que deber al ejido de Santa Ana Tepetitlán. Yo calculo que si son más de 200 denuncias las que se han presentado, son pocas, porque año con año se han presentado y no han hecho por resolver. Hay juzgados que hasta nos da risa, porque sacan cada cosa y, o sea, no nos dan una respuesta rápida, como debía ser. Y se llevan a la larga, pasan los años y también nos van dejando todo un problema dentro del ejido. Hasta ahorita el ejido está totalmente caído, ya despojado totalmente de sus tierras, y apenas en el 2017 llegan los tres gobiernos del poder y en la plaza hacen una reunión y entregan títulos y ellos expresan que por fin el ejidatario ya podía heredar sus tierras, cuando ya el ejidatario no tiene tierra, ya todo está invadido, son áreas de despojo aparte de todo. Ser disidente tiene muchas desventajas. Benjamín Rivera acusa a las autoridades de los organismos agrarios y al ayuntamiento de Zapopan como copartícipes del despojo y de permanecer indiferentes a la devastación ambiental y el daño social. Evidentemente ustedes están bajo mucha presión, ¿no? Porque estos intereses son muy fuertes. Claro que sí. Nosotros como afectados principalmente, pues lógico que lo que eran los negocios de algunos inmobiliarios y aparte parte de algunos funcionarios públicos, pues lógico que sí nos tenían un poquito de coraje por el negocio que se les cae. ¿Ha habido amenazas, ha habido acoso, ha habido invitación a que abandonen esos juicios? Anteriormente sí, porque dentro de las asambleas que se llevaban a cabo en la Casa Ejidal, pues los primeros que llegaban eran los antimotines y ya con eso nos estaban intimidando. Luego nosotros pasábamos y hacíamos un reclamo de por qué llevaban a cabo asambleas irregulares, porque hacían hasta 2 asambleas a la misma hora, y con diferentes negociaciones,
Y entonces a nosotros la autoridad, los policías, nos llegaban a reprimir o nos decían qué están haciendo aquí. Y en otras ocasiones pues hasta nos llevaron a la curva, que era donde estaban los jueces. ¿Y de qué los acusaban? Pues de nada. Lo único que decían era, o más bien nos llevaban y ya el juez decía, bueno, ¿y por qué? Nosotros decíamos, nosotros también, ¿por qué? Si nosotros no hemos cometido ningún delito. Y entonces pues nos dejaban venir nuevamente, pero ya el daño ya estaba hecho dentro de... Porque los sacaban de las asambleas y entonces las asambleas las podrían hacer libremente sin ustedes. Así es, así es. ¿Y esto ya dejó de pasar o ya no ha habido asambleas o qué es lo que ha pasado? Pues cuando menos el ejido pues ya, al estar ya totalmente invadido, por lógico que ya no podemos manejarnos como se tenía que denunciar. Ahora tenemos que tener un poquito de pasividad para ver si los juzgados federales cambian un poquito su actitud y sus criterios principalmente, para que no nos sigan afectando más de lo que ya estamos. Pese a que están totalmente invadidos, ¿tienen la esperanza de que puedan rescatar algo? Cuando menos parte de las indemnizaciones que legalmente corresponden a los ejidatarios, ya que a muchos de ellos los han dejado en la calle, como se dice comúnmente, porque las cantidades que fueron señaladas dentro de algunos decretos de expropiación, pues nunca fueron pagadas. Y hasta la fecha, los ejidatarios, cada uno de ellos, podemos ver que cuando ellos fallecen, pues lógico que tienen que cerrar las 5 cuadritas que están dentro de nuestro poblado, porque no hay manera de tener una vida, ni siquiera una muerte digna para ellos. Un reflejo de la ausencia total de planeación en la ocupación de los territorios de la ladera del Bosque La Primavera se refleja aquí, de forma muy patente. Como no hay acceso a muchos servicios públicos, la basura se queda acá arriba, es quemada muchas veces, otras veces es incorporada junto con el escombro para el relleno de las barrancas, como estamos viendo aquí en este punto. Incluso hemos visto en este recorrido que de obras públicas municipales y estatales se traen el escombro a esta zona, pese a que supuestamente la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente ha estado inspeccionando e impidiendo que eso ocurra. Vimos en un punto que había restos de concreto hidráulico, presumiblemente de las obras que se han estado haciendo en Periférico. Es un concreto hidráulico muy sólido, que es el que se utilizó cuando se hizo la pavimentación con concreto del Periférico. Entonces estamos hablando de que no hay un compromiso verdadero tampoco de la propia autoridad para evitar que estas zonas estén siendo vertederos de la ciudad, pero además que esté sucediendo esto que estamos viendo aquí reflejado. Esto en algún momento va a saturarse de tal modo que va a continuar la expansión del asentamiento urbano. Estamos en terrenos del ejido Santa Ana Tepetitlán, esto es el Potrero de las Lomas y esto era parte del Bosque de la Primavera hasta que perdió ese amparo la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y desde entonces nadie se ha hecho responsable de este territorio. Si la gente de abajo se pregunta por qué le ocurrió la inundación, aquí están las respuestas. El investigador Arturo Curiel Ballesteros ve en la devastadora inundación del 24 de julio de 2021 un ejemplo de lo que será cada vez más frecuente, daños patrimoniales derivados de una mala gestión territorial y de lo que ve como un discutible manejo del área natural protegida, con el marco del cambio climático como agravante. A mí me parece que tenemos que estar generando un aprendizaje de las cosas que suceden y lo que estábamos viendo prácticamente todo desde abril hasta julio era prácticamente una reproducción de algo que ya habíamos vivido en el 2005. Es decir, en el 2005, al igual que en este año, hubo un gran incendio, o sea, un incendio descontrolado que cubrió una gran superficie y después de eso, prácticamente en toda la cuenca que va hacia la parte de el área metropolitana de Guadalajara, queda alterada la función de absorción de agua del bosque, ¿no? El bosque tiene capacidad de absorber el agua de lluvia, pero cuando hay un incendio, aunque sea superficial, se quema la cobertura que hay sobre el suelo, se sella con ceniza y entonces la parte del escurrimiento se potencia. Y al igual que la parte de la erosión y los deslaves, como tú lo mencionas. Entonces, cuando viene
lluvias y una lluvia normal, vamos a decirlo así, y se genera toda esta desgracia en la parte de las inundaciones, pues fue algo de lo que sucedió también en el 2005. Y en el 2005, al igual que ahora en este año, pues se hablaba de que había habido un meteoro extraordinario, y eso no es verdad. Es decir, lo que pasa es que la lluvia fue muy normal, inclusive la percepción de gente de Miramar a la hora que uno escucha la parte de lo que dicen los habitantes, fue que la lluvia fue poca realmente, o sea, no fue una lluvia extraordinaria que ellos hayan identificado como tal. Y siguiendo los registros de la estación que está en el Bosque de la Primavera, lo confirmamos, es decir, la lluvia fue normal. Es decir, y entonces de alguna manera la parte de ese escurrimiento es claro que está atribuible a esta gran cantidad de afectación del incendio que hubo, que alteró la parte de este servicio que tiene el ecosistema de regular los escurrimientos y de la parte de regular erosión y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, me parecía muy importante que se está recuperando esto, es decir, en términos de comunicación de riesgos en una sociedad, cuando acá lo que está el efecto dominó, es decir, hay una desgracia que va a detonar otra. Y entonces, en ese sentido, no se puede tener como concluido un proceso de abordaje de la parte, por ejemplo, de un gran incendio, de una gran superficie, decir, aquí se acabó, está controlado, porque no, pues después viene un fenómeno, y en la última fase de este fenómeno es precisamente el asunto de avenidas máximas, o sea, de cantidades extraordinarias, es así, de escurrimiento, no derivadas de la lluvia, sino de la pérdida de la capacidad de infiltración que tiene de manera natural el bosque y que fue eliminada por la parte del incendio, de los incendios, ¿no? Entonces, básicamente la intención que se tenía era eso, ¿no? O sea, si el bosque no se hubiera quemado en una lluvia de este tipo, pues prácticamente lo que hubiera escurrido máximo era el equivalente de, vamos a decir, 250 mililitros por metro cuadrado, es decir, lo que cabe en un vaso. Pero con el incendio, entonces la parte del escurrimiento fueron 18 litros por metro cuadrado, ¿no? Y el arrastre de materiales. Lógicamente, que ahí está la parte del fenómeno extraordinario. Y entonces, desde de nueva cuenta, recuperando esta parte de la cultura de riesgo, pues lo que se tiene que hacer cuando existan grandes incendios es de prever lo que va a pasar en época de lluvias, ¿no? Que de seguro va a pasar como lo hemos estado atestiguando 2005 y en este año, con efectos pues al patrimonio de la gente. ¿Por qué no actúa la autoridad? Muchas veces el criterio no busca resolver el problema, sino generar dividendos políticos. Y una obra de infraestructura da más imagen que un manejo adecuado del territorio, aunque lo segundo sea la verdadera respuesta. Lógicamente, las autoridades tienen la capacidad de autorizar un cambio de uso de suelo, tienen la capacidad de generar una zona de amortiguamiento, tienen la obligación de generar un proceso, los tres niveles de gobierno, procesos de comunicación de riesgo. Es decir, la parte de la prevención de las desgracias es por comunicación de riesgos y los tres niveles de gobierno tienen obligación de eso, porque la primera obligación es proteger la parte de la integridad de las personas y la parte de su patrimonio. Claro, entonces se podía hacer en lo corto y en el largo plazo, pues. O sea, se podía haber hace 13 años hecho cosas para que la gente no llegara ahí, pero si la gente ya está ahí, había posibilidades de estos meses haber un poquito avisado. Me lleva la reflexión un poquito al tema también de lo de la sequía que se vivió previo a las lluvias en buena parte de la ciudad y que tampoco hubo comunicación de parte del gobierno de que se venían meses malos porque se estaba secando una presa, ¿no? Bueno, sí, y bueno, también un poco la parte de que hay que tomar en cuenta la parte de muchas ocasiones la decisión que hay en términos de repente de prevenir algún tipo de desgracia, que no es un criterio de efectividad muchas veces, sino un criterio de visibilidad para ganar algunas condiciones de algunos bonos políticos, ¿no? Y el ejemplo está en estas presas famosas que fueron construidas, no sé en el caso de Zapopan, pero sí sé en el caso de Tlajomulco, que también cuando se quemó el bosque en el 2019, lo que se planteaba era generar algún tipo de prácticas y se iniciaron varias para que la lluvia cuando viniera se pudiera infiltrar ahí mismo donde cayera el agua, y la gente prefirió, o sea, el ayuntamiento prefirió construir la parte de presas, ¿no? Y entonces de alguna manera las presas pues
no es la misma efectividad que tú retengas la parte del agua de lluvia en la cuenca alta a que la trates de detener en la parte de la cuenca baja, ¿no? Pero sin embargo, en una práctica en la cuenca alta, por ejemplo, de generar un proceso de cobertura rápida, pues no tiene el mismo impacto visual que la parte de una presa. Y eso ha sido también una historia en este país, de que las mejores prácticas de conservación o de restauración se sacrifican las más eficientes o las más eficaces por aquellas que son más visibles y que puedan generar más pues una percepción mejor de la gente. Y bueno, también ese tipo de cosas habría que estar reflexionando, ¿no? Porque a veces también uno escucha de que se rompieron las presas, pero esas presas no son presas para captar agua, no, son presas para retener ese tipo de emergencias. El problema no se limita a la superficie mal urbanizada, es un verdadero desafío para la salud del bosque, además de que tiene en vilo los derechos de decenas de miles de personas, apunta el urbanista Héctor Castañón. Es bien conocido este proceso de asentamientos en esta zona que colinda con el Cerro del Coli, y es un problema sistemáticamente ignorado desde que se empieza a medir la marginación en el área metropolitana de Guadalajara y en los municipios del área metropolitana de Guadalajara. Es persistente el diagnóstico de que ahí hay problemas de asentamientos irregulares, hay problemas de alta marginación, ahí hay problemas de déficit institucional, de atención, de equipamientos, etc. Y pues llama la atención cómo cada ocasión que se hacen estas mediciones, la zona se mantiene prácticamente igual, ¿no? Entonces hay evidencias muy claras de la falta de atención institucional para resolver problemas que son muy complejos, es decir, sí hay intervenciones, pero muy en la superficie. No hay evidencias de un trabajo de gestión del territorio que muestre una trayectoria distinta para esas zonas, ¿no? Y evidentemente, pues en la condición de área natural protegida genera condiciones en donde la frontera con el bosque, al no estar habitada, al no estar apropiada adecuadamente por mecanismos de protección, pues es sujeta a muchas invasiones de muchos tipos, ¿no? Invasiones por asentamientos, ¿no? De construcciones que se hacen en los límites del bosque, pero también por visitación muy desordenada, ¿no? Y por actividades incluso irregulares, que muchas veces son las que detonan ahí los incendios. Entonces, muchas de las problemáticas derivan de esta falta de regulación y de vigilancia efectiva de las actividades que se dan ahí de manera muy informal, ¿no? Entonces, pues esto es bien conocido, esto está muy a la vista y de alguna manera, pues esto explica que ante un evento de estas, digamos, no proporciones extraordinarias, pues, sino de estos eventos que se están presentando, pues esa variable viene a trastocar todo el desorden que ha habido en esta zona. La destrucción de las zonas boscosas y agrícolas de Santa Ana Tepetitlán tuvo patrocinio institucional, pero contó con gestores que operaban el manejo territorial con total impunidad. Don Tranquilino refresca un poco esa vieja historia. Pues digamos que antes de que Coret entrara con un decreto, ya había un proceso de invasión que se había dado porque había unos traficantes de tierras que vendían y le daban un pretexto a Coret para que siguiera interviniendo. Pues, decíamos le nombraban que los coyotes de terrenos. Ajá. Que pues no podemos mencionar, pero si se pueden mencionar algunos, pues los hacemos. ¿Todavía existen ellos? Juan Vega fue uno de ellos. Fue muy famoso, yo llegué a entrevistarlo hace 30 años, me acuerdo. Entonces, hace unos 5 o 6 años yo lo veí por ahí en una colonia para allá, ahí para rumbo a la Echeverría, por esos lados. Quién sabe si ya amarraría tercio. Acá, Bros fue el que nos hizo acabadero de terrenos también, taponamientos de arroyos, que son los que están causando todas estas anomalías. Bros, ¿cómo se llamaba? ¿Sergio Bros? Sergio Bros.
Ahorita tenemos conocimiento de que el presidente de Colonos mismo, también emparejando, taponeando arroyos. ¿Cómo se llama ese señor? De nombre más lo conozco, de Ramón. Y él está ahorita emparejando. Él es el presidente de Colonos. Entonces, las mismas autoridades, me imagino que se prestan para todas esas cosas. Esas invasiones, taponamientos, siguen. Cuando supo usted de lo que pasó acá de la inundación hace unas semanas, no le extrañó, porque usted ya sabía que iba a pasar tarde o temprano eso, Sí, ¿no? que se previno a las personas, a los presidentes de Zapopan, los municipales, y Tuarte, y desde todos esos salientes hicieron caso omiso a nuestras peticiones. ¿Qué les pedían ustedes a los presidentes municipales de Zapopan? Que doblaran cuidado con los tiraderos de escombro para evitar los derrumbes, desgajes, inundaciones. Decían que el ejido o los ejidatarios eran los culpables porque vendieron sus tierras. No, ellos mismos se emprestaron, los gobiernos, dependencias, para llegar a hacer todas esas anomalías. Y ningún gobierno, ningún presidente municipal hizo caso. Todo caso omiso. Ahora, ustedes no nomás les denunciaban ante la presidencia municipal, interponían juicios, amparos, muchos, ¿no? Hay juicios, hay amparos, pero como si no hubiera nada. La historia de Don Tranqui, como lo conocen sus vecinos, es casi única. Solamente unos cuantos ejidatarios mantienen sus parcelas en medio de la marea urbana que todo lo invade. Y su impotencia respecto al modo en que se les ignora es casi completa. Reportamos que estaba un tiradero en Lomas de la Primavera entre Colosio, Miguel de la Madrid y, por decir, Avenida Las Rosas. La calle que va directa es Flor de Lirio. No hicieron caso. Está el tiradero, hizo el tiradero y fincaron. Yo les reporté con escritos y como que si no. Porque digo, los escombros los usan para rellenar los arroyos, ¿verdad? Así es. Entonces así va, taponear. Así, yo les nombro taponear. Entonces no pueden decir que les extraña que haya pasado la inundación si se han permitido que se taponeen los arroyos. Porque vuelvo a repetir la palabra de que les avisamos, les reportamos, les dijimos, y caso omiso, como si no les hubiéramos dicho a nadie. Y entonces ellos nomás recibían los documentos, pero no los contestaban. No, pues es que sus contestaciones, que ya, pues como que iban a intervenir, era su dicho. ¿Ustedes nunca vieron que intervinieran? No, inspectores, una ocasión, oye, está en un tiradero. No, pues ese no es nuestro trabajo, de nosotros. Ah, gracias, pues. No, pues así, entonces ¿de quién era trabajo? Entonces, ¿a quién acudemos? ¿A quién? Las dependencias, todos son unos. Y el ejido, en términos internos, pues está dividido. Ustedes forman un grupo, pero el grupo que ha controlado la Casa Ejidal ha sido el que ha estado abierto a este tipo de negociaciones. Sí, que ellos, hay algunos comisariados, yo les nombro como fabricados, porque ni ejidatarios son, por decir así. La Casa Ejidal como secuestro, la tenían como, pues como para ventas, pues, por decir así. Se emprestaron para eso. ¿Y ahora queda algo por vender o ya vendieron todo? Pues ya ahorita lo que andan es como buscando a ver dónde hay modito para vender algo, ¿eh? Agarrando terrenos por ahí ajenos. Usted en particular ha tenido que defender su parcela. Entonces, ¿cómo le ha ido? Nosotros, el presidente Héctor Robles Pera,
hizo una excavación profunda allí en pues, denominados arroyos o ríos. Pusimos la queja, como que no pasó nada. Ahí perecieron 2 jóvenes, 2 muchachitas. Querían culparme, pero ya tenía hecha la demanda o el reporte, ya no pasó nada. Sí, el que hizo esa obra donde cayeron las muchachas fue el ayuntamiento. El ayuntamiento, sí, el presidente, porque los colonos, ahí los vecinos le pidieron que pues acá se inundaban. Allí lo hizo para sostener el agua como represala. ¿Y las jovencitas murieron ahogadas o se cayeron nomás? Pensaron, me imagino, que era un charquito. Y como ya que se hacen unos charcos a unos 30, 40 centímetros, creyeron que, me imagino, que así lo tomaron. Estaba bien profundo. Profundísimo. Este es el borde más conflictivo de la ciudad con su principal área natural protegida. Las cosas, sean incendios o sean inundaciones, nunca le ocurren por casualidad. Es efecto directo de la ausencia de la política, entendida como atención a la marginación, gestión territorial y protección al patrimonio natural. Aquí están parte de los olvidados de una metrópolis que, de un cerro a otro, pasa de la opulencia más desmedida a la miseria más extrema. Algo que vimos mucho en este último periodo electoral es que la gente vive con tantas carencias que también vive con miedo de denunciar irregularidades que son responsabilidad del gobierno para no perder, por ejemplo, la repartición de las pipas de agua, ¿no? O no perder una ayuda fundamental que necesitan para regularizar su terreno, ¿no? Para tener acceso a servicios básicos. Entonces la gente vive con miedo, muy sometido a la discrecionalidad del gobierno de entregar o no, de proveer o no ciertos servicios. Llama la atención, por ejemplo, en una visita que hicimos recientemente a Brisas de la Primavera, cómo el responsable de maquinaria del gobierno municipal vive justo al borde de la barranca que está rellenando, ¿no? Entonces, realmente no es que no estén enterados. Existen pues seguramente razones, motivaciones, intereses que ante la mirada de la autoridad impiden que se tomen medidas, ¿no? Ciertamente sabemos que hay presencia de algunas actividades de crimen organizado, ¿no? Y que están muy relacionadas con la regularización o la urbanización de este informal. Sin embargo, pues es como una renuncia pareciera una renuncia de las autoridades a trabajar de manera articulada para defender los bienes públicos, ¿no? Y bienes públicos que es bien importante puntualizar que prestan servicios ambientales. Y esos servicios ambientales son de regulación, y son de regulación de inundaciones, ¿no? de regulación del ciclo del agua, de regulación de temperaturas climáticas, de salud, etc. Entonces, estamos perdiendo, ¿no? mucha de esta capacidad de los ecosistemas de proveer servicios ambientales para protección de la población por ese tipo de omisiones, ¿no? Y esto pues cada vez va a ser más evidente, como te decía, en un contexto de cambio climático. Y pues yo creo que es muy oportuno que este caso se hace muy visible, justamente como para pensar en políticas públicas integradas que nos permitan tener un mejor manejo del territorio. Hoy no estamos teniendo un manejo del territorio, ¿no? Hoy estamos administrando licencias de construcción, administrando licencias de urbanización, pero no estamos gestionando el territorio a partir de distintas racionalidades, la económica, la social, la ambiental. Un aspecto importante es decir, en esa zona hay un déficit muy importante de equipamientos urbanos, ¿no? Como de zonas, espacios culturales, centros comunitarios, zonas de recreo, etc. Y existe la posibilidad de todavía las áreas que no han sido invadidas, incorporar infraestructura verde, ¿no? Que puede ser muy compatible con usos públicos que necesita la zona para evitar precisamente que las áreas de recreación informal sean dentro del bosque, ¿no? Y que provoquen una visitación inadecuada.
La construcción de este tipo de infraestructura ha sido prácticamente la única respuesta institucional a la ocupación caótica del territorio que está ocurriendo en Santa Ana Tepetitlán. Es evidente que es insuficiente. Usted puede ver, no basta con rescatar una parte del lecho de un arroyo que históricamente la naturaleza pues había diseñado de otro modo mucho más ancho para poder regular avenidas extraordinarias que bajaban del bosque la primavera. Usted puede apreciar cómo desde los dos lados del arroyo pues hay una presión ya con construcciones irregulares y sin embargo pues la máquina está tratando de eliminar pues ahora sí que los arrastres que trajo el bosque con esta lluvia que no fue atípica, no fue tan extraordinaria, pero bastó para desbordar esta zona. Es evidente pues que no está habiendo una autoridad que se preocupe por la planificación y sobre todo por ejercer justamente actos de autoridad para impedir que esta zona siga siendo ocupada de forma tan desordenada, y esto a la larga, junto con otra mezcla de factores ambientales, va a provocar que vivamos de forma cotidiana los desbordamientos como los que ocurrieron el mes de julio aquí en el extremo poniente de la zona metropolitana de Guadalajara. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.